Gran abrazo para todos ustedes y bienvenidos al episodio número 39 de Ruta 50. Bueno, hoy nos acompañan dos magníficas personas que hace poco se graduaron como psicólogas de la Universidad Javeriana de Cali. Para llegar a esa graduación, realizaron una tesis que rompió esquemas, trascendió fronteras y que, dicho sea de paso, obtuvo dos importantes reconocimientos, seguro serán más, que le han permitido convertirse en un importantísimo y muy útil manual que nos invita a la tolerancia, al respeto, a la aceptación, entre muchos otros valores y principios. ¡Bienvenidos! Bueno, señoras y señores, es un placer presentarles a Andy y a Camila, que no se encuentran aquí en el altiplano cundiboyacense. ¿Dónde se encuentran ustedes? Cali. ¿Tú, Camila, en qué parte de Cali? Porque Andy me dijo que estaban por ahí en polos opuestos. Sí, yo estoy por las montañas como del Aguacatal, saliendo como hacia la vía al mar. Como quien Y Andy agarra para está qué, para al otro lado. Buenaventura. Sí, sí, sí. Qué berraquera. ¿Y tú, Andy? En el sur. En el Yo sur. sí estoy en Cali, porque Cali es valle y lo demás es loma. Ah, Yo caramba. estoy en la loma, Cali está en la loma. iniciando la loma. O sea, tú puedes ver, Camila, tú puedes ver a Andy desde allá arriba. Ojalá pudiera, pero es que hay más montañas en la mitad. Bueno, queridas, bienvenidas a Ruta 50. Qué placer poder compartir este espacio con ustedes. Y antes que nada, felicitaciones porque ustedes se acaban de graduar de psicología, ¿no es cierto? Sí. Así es. Estudiaron psicología allá en Cali, ¿en donde? ¿En la Javeriana? Sí, en la Javeriana. Andy me contaba psicología con énfasis o con un enfoque humanista. ¿Eso es Ujú. algún tipo de Ujú. lección que ustedes realizan durante la carrera? Sí, en nuestro caso sí. Sí. Lo que pasa con nuestra carrera, nosotros en psicología, en el momento en que estábamos, porque creo que el pensum de la carrera ha cambiado un poquito, en- básicamente nosotros veíamos 5 materias de psicología clínica, de las cuales uno puede escoger el enfoque. ¿Qué es un enfoque? Es la forma en que nosotros nos acercamos a comprender el ser humano durante el proceso de terapia. Entonces podíamos ser de enfoque psicoanálisis o pues psicoanalistas, de cognitivo-conductual o en nuestro caso de humanismo, humanistas. Lo que pasa es que, claro, para ciertas necesidades o para cierto tipo de como pacientes o personas que van a estar como los consultantes, les va a gustar más un enfoque que otro. Digamos que dentro de los estereotipos así más grandes, eh, está, pues que el cognitivo conductual es como más pragmático y normalmente como que dispone una cantidad de sesiones para las terapias, tienen como ya como manuales preestablecidos, un poco para abordar la situación que se presente. El psicoanálisis tiene un modelo de terapia como un poco más centrado como en la historia del individuo y es como un poco más hacia lo intelectual, Claro. un poco parte de ahí Son y los habladores. eso también les hace, o sea, como que hace que tengan como un vasto, o sea, como que también se mueve mucho dentro de la investigación por ese mismo aspecto. Y los humanistas, que somos nosotros, como que dentro del estereotipo trabajamos como un poco más de manera holística con el cuerpo, somos como menos estructurados. Entonces, por eso, para cada persona, como que a cada persona le puede funcionar un enfoque distinto dependiendo también de sus necesidades. Muy bien. ¿Y en qué punto del estudio de psicología se encuentran ustedes dos? Esas dos almas se cruzan y empiezan a trabajar juntas en algo que estamos a punto de comentar. Andy y yo somos de distintos semestres. Sí. Empezamos carrera, Andy empezó primero, yo empecé después y nosotros como que empezamos, o sea, nos vimos por primera vez en pandemia, pero pues a través de una cámara, como en una clase, pero pues solamente sabíamos de la existencia del otro. Y eso fue como por allá en el 2021, yo creo, Sí, probablemente. eh, hace mucho tiempo. Y nunca pues realmente tuvimos contacto, sino hasta ya.
al casi finalizando la carrera. Y, y entonces yo le dije a Vanessa, una amiga, De que las dos. ella ya estaba, ella sí es de las personas que planean, que tienen todo súper anticipado, que yo sí estaba o sea, yo sí estaba como más o menos en el semestre de ella, como que ella fue la que me dijo, no, venga, hagamos la tesis, pero ella después, como que yo le dije que sí, y ella me dijo, no, pero es que yo ya estoy con estas otras chicas, vamos a ver si lo podemos hacer entre cinco, y yo es que, uy, cinco ya es como mucha gente, y los temas que ellas querían hacer, como que a mí no me latían mucho, pero Vanessa fue como la Celestina. Vanessa dijo, hey, ¿por qué no te haces canal? Y entonces yo le dije, ah, pues, le voy a escribir. Y nos escribimos y yo le dije, Andy, ve, Andy, yo sabía que quería trabajar algo con la familia y Andy sabía que quería trabajar algo con la comunidad LGTBIQ+. Pero tampoco sabíamos muy bien cómo mezclarla con la parte de familia. Entonces, por ahí lo bueno es que a nivel de, por ejemplo, teorías y enfoques, las dos tenemos muy buenas bases en lo que es psicología social y las teorías de psicología social y de desarrollo del ser humano. Entonces, Sí. nosotros, por ejemplo, con la base de temas de socialización y cómo funcionan esas cositas, nos fuimos medio hallando cómo unir esos dos temas realmente. Pero empezamos con poblaciones muy amplias. Empezamos con temas de transgénero, temas de identidad de género, temas de sexualidad, no tanto, porque de hecho habían varios grupos en nuestro grupo de tesis, como de la clase, habían otros grupos que habían cogido el tema de sexualidad, y nosotros como que Ujú. sexualidad es un tema que es muy trillado, muy honestamente. O sea, no por mal, sino porque es un tema que hay demasiadas investigaciones al respecto. Entonces, pues, poquito a poquito fuimos filtrando el contenido. Poco a poco fuimos filtrando el contenido y nos acercamos más al tema de, ok, personas trans es muy amplio, porque ahí es cuando me tocó intervenir un poquito a mí, porque Cami fue la que de hecho sugirió la parte de temas de identidades trans, pero ya no entendía lo que implicaba el término como sombrilla de trans, porque trans es transbinario y trans no binario, y luego que tenemos a género, bigénero, omnigénero, Caramba. género fluido, trans masculinos, hombres trans, mujeres trans. O sea, la cantidad de opciones eran muchísimas. Y Claro. algunas de esas poblaciones son tan chiquitas que es muy difícil tenerlas también, que era un tema que teníamos que tener en cuenta. Tenemos que tener acceso a esa población para poderla investigar. Entonces, eso también influyó el hecho de que yo pertenecía a la comunidad y dije, ok, ¿cuál de todas estas distintas poblaciones es más fácil encontrar en cantidad y que adicionalmente quieran participar en un tipo de investigación como la nuestra? Elegimos la Y población de la hombres trans población. El tema es como más que todo construcción de identidad de género. con el factor diferenciador y la parte que realmente hace importante el impacto de nuestra tesis, que es el rol de las familias durante ese proceso, ¿no? O sea, el rol de los familiares en ese proceso de construcción de identidad de género de los hombres trans. Un hombre trans es una persona que generalmente nace y se le asigna el género femenino por temas de genitalia, cromosomas y todo lo que normalmente la sociedad utiliza para determinar qué somos nosotros cuando nacemos. Y a través de su proceso de desarrollo terminan descubriendo que realmente no se identifican con ello, sino que se identifican con la parte más masculina, es decir, hombres, a nivel de la parte social. Entonces se entrarían dentro de esa categoría de hombres trans. Es también diverso, por eso existen conceptos como transmasculino o simplemente hombre trans, etcétera, como que hay gente que simplemente dice, ah, no, yo soy un hombre que hizo transición, pero que soy un hombre y punto, ¿no? Entonces, cada etiqueta la utilizará cada persona, dependiendo mucho de su historia de vida y sus elecciones, pero en general eso es lo que vendría siendo. Pero entonces, una de las cosas que ahorita también estaba mencionando Andy, que fue que nosotros como que logramos hacer como una nueva forma de aproximarnos a esta realidad o a este fenómeno, por así decirlo, fue a través de los ojos de otra persona que acompañó a esa persona o a ese hombre trans en el proceso de construcción de identidad. Entonces, no teníamos o no quisimos solamente centrarnos como en la perspectiva del sujeto que lo vive, sino también como el sujeto en complejidad, de cierta forma, en complejidad como a través de la mirada de otra persona. Bueno, acá es difícil abarcar todo el cúmulo de material que ustedes lograron recoger,
pero sí me gustaría que compartieran algo de esos hallazgos o cosas quizás desconocidas que a pesar de haber estudiado previamente, quizás empapándose del tema, antes de las entrevistas de pronto tenían idea de algo, pero ya entrados en gastos y metidas en esas entrevistas, ¿qué encontraron, qué escucharon que las dejó sorprendidas, asombrados? Bueno, sí, de hecho yo De aquí manera tengo muy el grande. contenido que puede pues ayudar un poquito y es el tema de cuadros hipnóticos de las categorías de información que teníamos y es grandísimo, por eso es que nos cuesta mucho darte un resultado específico porque es que nosotros abordamos construcción de identidad como una categoría individual a Sí. la cual ya estaban ligadas otras cosas, identidad de género que ya de por sí está ligada a construcción de identidad, luego está la historia de vida, que son todos esos momentos que vive la persona porque se exploró desde la infancia hasta la adultez, se explora la familia y aquel núcleo de todo esto que estamos mencionando es la socialización y Mm. los procesos asociados a socialización. O sea, ahí es donde entran los roles de género, todo eso que nosotros aprendemos con nuestra familia, pero también en otros entornos sociales, etcétera, ¿no es cierto? Y por cada una de esas cosas uno encontraba unos resultados bastante interesantes e importantes. Por ejemplo, veíamos como conductas específicas que se repetían entre muchos de ellos. Entonces, también mucho del sentir y las experiencias propias. Entonces, no sé si te parece que lea uno de los fragmentos de la pubertad del tema de historia de vida. Sí, sí, adelante. Esto es una comunicación personal de Dante que surgió en una de las entrevistas cuando estábamos hablando del tema de todo lo que sucede en la pubertad con respecto al cambio corporal y demás, ¿cierto? Mm. Entonces, él comenta, cuando yo comencé a sangrar, a tener el periodo, fue para mí lo peor. Dije que no, yo me voy a convertir en un ser que no va a poder jugar, esto es lo peor. Y básicamente me acuerdo mucho que él literalmente en el momento describía físicamente que se acurrucaba y lloró y le tuvieron que consolar, etcétera, porque fue una experiencia muy traumática. Y no es específicamente que esto sea una experiencia traumática solamente para los hombres trans. Nosotros sabemos, por ejemplo, también que si sacamos esto un poco del tema de nuestra investigación y del contexto, las personas que no reciben educación sexual y temas de que no se les explica desde la infancia el qué era es el sangrado y demás, muchas de nuestras abuelas y madres han tenido una experiencia muy similar de tener un horror porque no saben lo que está pasando. Claro. Pero el horror en este caso, de Dante, iba más allá, iba un horror de esto va a detenerme de tener la libertad que yo tenía antes. Y eso del tema de la libertad también es un concepto que surgió muchísimo porque básicamente veíamos que no porque sean hombres trans es eso lo único que constituye su identidad, son muchas otras cosas, primero que todo. Y adicionalmente mucho de lo que los motiva al ya tener ese punto de quiere decir, no, voy a explorar esta identidad, voy a ser libre. O sea, va desde ahí, va desde el quiero hacer las cosas sin tener que ligarme a esas cajitas y estereotipos que me impone la sociedad y que yo desde la infancia muchas veces no entendía, porque muchos de ellos no era que expresaran rechazo necesariamente siempre para lo femenino. Mm. Es que cuando estaban más pequeños lo que sentían más que rechazo era confusión. Era como que no entiendo por qué yo no puedo hacer lo que ellos están haciendo. No entiendo por qué yo tengo que hacer exclusivamente de esta manera, tengo que sentarme de esta manera o tengo que tener el pelo así si no me gusta. Pues digamos que a mí me gusta hablar también mucho como desde la experiencia propia. Y es que para mí fue muy bacano, o sea, muy significativo darme cuenta que en las entrevistas yo me encontré mucho en las experiencias de vida de los hombres trans, o sea, de los entrevistados, no siendo yo un hombre trans, pero sí compartiendo muchas cosas como que hay que a vos se decía que porque se sienta de esa forma, ¿sí? Que no, que siéntese derechita, que sea, vístase bonito, póngase el pelo largo. Y hay cosas que a mí tampoco me gustaban y que no eran como consideradas femeninas, ¿sí? Entonces, eso es como parte de los hallazgos que encontramos y es como cuando la persona no se identifica con el género asignado al nacer, entonces, la sociedad, la familia generalmente empieza como a señalar una serie de comportamientos
que son los esperados del género. Una de las, o sea, como que siempre va a haber alguien que va a rechazar, siempre va a haber alguien que va a tener conflicto, ya sea por creencias religiosas, por temas culturales, o lo otro que pasaba mucho con los padres, que es por el miedo. Que eso, e incluso ahí puedo mencionar un poco la experiencia personal mía, porque pues mi mamá también expresó en su momento esto y mis papás también. Y es la preocupación de que como tu hijo, hija o hije es un parte de una minoría, va a sufrir porque lo que se muestra en las redes sociales, en la televisión y en los medios en general, no son experiencias de vida positivas, no es, la persona trans que vivió hasta los 70 años y fue feliz, se casó, no sé qué, no, lo que muestran son las tragedias, que no es que sean mentira, porque hay mucho sufrimiento en ello, pero también hay mucha felicidad. Entonces, por ejemplo, uno de los padres, de hecho el único padre hombre que participó en la investigación, hablaba mucho de cómo esa experiencia había sido un aprendizaje maravilloso para él, pero que no automáticamente había aceptado. Eso, él en su momento tuvo una conversación como emotiva después de haber investigado. O sea, su reacción fue en algún momento, tengo que averiguar qué es esto. Y es válido porque no todo el mundo lo sabe. Entonces nosotros buscamos desde una mirada como más apreciativa observar los casos, ¿sí? Así como lo estaba mencionando Andy, como más que una situación de un momento de vida, como es esa experiencia de vida. Y no solamente como hombre trans, sino como persona, ¿sí? Como una persona que se construye y que se deconstruye también. Respecto a las familias, otra cosa muy bonita y muy particular es que, bueno, como no estamos pensando, cuando decimos familia, no estamos pensando solamente en familia biológica, estamos pensando en alguien que a fin de cuentas, en el momento en el que se hizo la entrevista, representa un espacio seguro para ese individuo, porque es alguien que valida y es alguien que acepta la identidad de la persona. O sea, no estoy diciendo que si no es validado, entonces la persona no se va a construir, no, pero el hecho de que sea validado al menos por una persona o porque no tiene que ser de la familia biológica, pero el hecho de que sea validado por otros ayuda mucho a los procesos de tránsito y de construcción de identidad. Es transitar por el jardín infantil, el colegio, el bachillerato, etcétera, etcétera, que digamos que para cualquier persona implica ciertas dificultades, ¿no? Que a veces uno no encaja en el colegio porque no le cae bien el profesor o no le caen bien los alumnos, primaria, bachillerato, el colegio, amigos de barrio, etcétera. Y a todo eso se le adiciona este tema. Es decir, Ujú. es una cantidad de retos gigantescos que no solamente son a nivel individual, sino de familia y de entornos cercanos. Otra cosa que es importante mencionar es que nuestros participantes no todos hicieron el proceso de tránsito estando entre adolescencia y adultos jóvenes y algunos que lo hicieron un poquito más avanzado en su adultez, No, aunque el rango es amplio. ¿Por qué? Porque no hay un momento correcto en la vida para eh, tocar temas de tu identidad y explorarlo. O pero, sea, nosotros constantemente. pero cargaban esa preocupación o ese Sí, deseo de cambiar desde muy temprano. exacto. Se oculta, se finge ser aquello que la sociedad te dice que tienes que ser. Y algunas de estas personas, precisamente en ese proceso, se hiperfeminizaron. Es decir, cogieron para el otro extremo. Entonces, porque querían encajar, porque nosotros, como menciona Cami, necesitamos validación como seres humanos. Y esto va ligado al querer que el mundo nos acepte, nos quiera y demás. Eso es una necesidad básica del ser humano. De aquí nadie se salva. Sí, claro, Entonces, claro. claro, muchos de ellos vivieron esas experiencias de, pues, vestir tacón alto, ser la versión perfecta de ser una mujer en todas las estereotipos y complementos necesarios, Mm, pero no estaban del todo cómodos con esa experiencia de vida. sí. En- entonces, de todas maneras, estaba como tú dices, esa pullita por ahí existiendo, esa sombra que en algún momento puede llegar a salir y que a veces la gente percibe, porque eso es otra cosa que se encontró. La gente, a pesar de todos, desde pequeños, en todos ellos se les percibía. La sociedad se daba cuenta de que había algo diferente. Fueran sus compañeros de clase, sus familiares o lo que fuera, de todas maneras alguien se daba cuenta. Sin embargo, el tránsito, cuando ya se realiza, es decir, cuando la persona decide explorar su identidad, cuando la persona tiene ese espacio seguro y esa otra persona que lo valida y lo acompaña y le dice, sí, inténtalo, el proceso fluye muchísimo
porque ya tienes ese apoyo que es importante. Nosotros exploramos, por ejemplo, el tema del apoyo versus el rechazo y cómo eso cambiaba el proceso de tránsito. Mm. Pero adicionalmente, en palabras de una de los familiares, está el tema de, siento que con todo el proceso que él ha tenido, se ha podido sentir como más cómodo, confiado, y siento que eso también lo proyecta en la seguridad que transmite a los demás. Y eso lo decía Maris en pues, comunicación personal de ella, pero nuestra investigación también no fue una opinión solamente de ella, esto fue una opinión de varios de los familiares, que le ayuda a la salud mental, que él se veía mucho más libre, más cómodo, más feliz. Claro, no significa que inmediatamente todo hubiera cambiado fácilmente. Nosotros abordamos temas como lo complicado que es el proceso de las hormonas. O sea, todo lo que tienen las consecuencias del tratamiento hormonal. No porque el tratamiento hormonal sea una mala elección, ni porque las cirugías sean una mala elección, ni demás, eso son elecciones, a fin de cuentas. Lo que pasa es que, claro, muchas de esas elecciones se hacen sin el acompañamiento adecuado. ¿Qué pasa? Que a veces el personal de la salud, los médicos, no saben exactamente de las implicaciones que tienen las hormonas en una persona y no le informan a la persona que esto pues puede tener muchas, muchas más implicaciones que solamente lo que uno dice, porque el metabolismo de cada cuerpo es diferente. A ti puede que no te pase nada y simplemente te salga barba, te tengas más pelos que el resto del mundo. Hay gente que no le sale barba, hay gente que se le ingresa la voz, hay gente que no, Mm. etcétera, ¿cierto? Y también existe la posibilidad de las experiencias de uno de nuestros participantes, que es el tema de dolores, cambio de humor, tu personalidad es completamente distinta, sientes rabia y como que ya no puedes controlarte como de la misma manera en que antes lo hacías. Y adicionalmente, como sin el tener el periodo, porque el periodo cuando hay un proceso de hormonización muy largo ya empieza a menguar, Claro. de todas maneras tienes cólicos, se te empieza a caer el cabello. O sea, hay muchas implicaciones que nadie le comenta Mm. y que de todas maneras debería ser público porque también es parte de decidir en ese proceso de informarse y saber qué uno va a hacer con el cuerpo de uno y con la vida de uno. Las hormonas, esto es un mensaje de nuestros participantes, tanto como los nuestros, las hormonas y las cirugías son cosas que uno puede elegir para pues, sentirse bien con la construcción de su identidad y con la forma en que proyecta su identidad para el mundo, pero no te hace menos válido o menos real el hecho de que no lo elijas. Es decir, no dejas de ser un hombre trans porque no te operes los senos. No dejas de ser un hombre trans porque no te hormones. Eres lo que eres. Entonces, ¿cómo se dio esto? Nosotros desde el día cero tuvimos una conversación en la que dijimos, bueno, nosotros vamos a enfocarnos en hacer esto, pero tenemos que saber que hicimos como una agenda, un croquis así general de cómo iba a funcionar nuestra investigación y qué íbamos a hacer. Y cuando estábamos planeando, por ejemplo, las entrevistas, dijimos, pero estas entrevistas, este material, tenemos que hacer algo con esto, no podemos dejarlo así. Y entonces cuando hicimos las entrevistas, les dijimos a ellos como que queríamos sacar algo de las entrevistas y como que dejarlo como un producto social. Hubo un momento antes que es cuando uno de ellos en alguna actividad que estuvimos realizando, no me acuerdo de qué, nos dijo, ve y, o sea, como que sería bacano tener un manual para cómo ser una persona trans, específicamente hombre trans. Como que crear un manual, crear indicaciones, pero no desde indicaciones de tienes que hacer A, B, C, D para hacer algo, sino de este es el manual para no fallar en el intento. Ok. Como para prepararte de todas esas experiencias que son complicadas y demás. Y nosotros nos terminó sonando la idea y fue como que, ok, está interesante, pero ¿cómo mezclamos todas estas ideas? Nuestra directora de tesis, Paula Andrea Hoyos, fue una persona que también apoyó mucho esa idea de tienen que hacer algo más allá. Esto no se puede quedar en una tesis. Tú la tesis la entregas, pero el impacto de la misma tiene que ir más allá. Y nos sale otro participante que nos dice, ve, hay una convocatoria de estímulos y nosotros, ¿qué es eso? Es eso, o sea, no teníamos ni idea de que era eso porque en la universidad nadie habla de eso, o sea, Mm. es como que la psicología y las convocatorias no tienen nada que ver. Y así, yo no sé cómo, pero nos ganamos ese primer estímulo. Con la Secretaría de Cultura Con la de acá Secretaría de de Cali. Cultura. Eso fue una carrera interesante, pero de esa carrera terminó saliendo este producto, que es el libro de Encontrarse en el Camino, Tránsitos de Hombres Trans y sus Familias. ¿Para quién está dirigido este libro? Este libro está dirigido para aquella persona que quiera aprender, ya sea que sea un familiar, ya sea que sea una persona que esté explorando su Claro. identidad o que sean jóvenes y demás. O sea, simplemente el hecho de que tengas
curiosidad por el tema, implica que lo puedes leer. Y aquí, desde, por ejemplo, nosotros consideramos a los participantes de la tesis como coautores del libro. Realmente las historias no las produjimos enteramente nosotros porque fue una construcción conjunta con los participantes y eso es algo que también sucede mucho cuando, no sé, hay libros que recogen experiencias de otras personas y que toman esa experiencia de una persona que no es el autor y entonces esa otra persona no está entre los autores, pero realmente su vida, su historia, lo que lo ha atravesado es el material, la materia prima para que se construyan otras historias, entonces no está recibiendo el mérito por lo que hizo. Entonces, como que esto fue también como una posibilidad para nosotros de retribuir a los participantes. ¿Y qué respuestas han obtenido de los participantes cuando vieron esta publicación? Ver todo eso, bueno, una parte como me explicaban ustedes, no está todo el trabajo, pero sí una pequeña muestra o una condensación de algunas partes de las entrevistas. ¿Qué tan estimulante fue para ellos verse ahí? La emoción fue muy genuina, o sea, toda la reacción de ellos, claro, estaba ese miedo con respecto a algunas de las cosas que iban a incluirse o demás, por eso también era como que la comunicación siempre fue continua. Y no, y les encantó, uno de ellos dice que fírmenlo, fírmenlo. Es realmente una representación que les pertenece. Nos pertenece a todos, pero les pertenece a ellos de una manera incluso más poderosa que a nosotros mismos. Pero ahorita pues estamos realizando como una segunda edición, ya que tenemos como más tiempo y estamos como más con cabeza fría. Pues resulta que no nos ganamos un estímulo, sino dos. Ajá. Que es este año, nos ganamos un estímulo a través del Ministerio de Culturas, de los Saberes y las Culturas, para la publicación y divulgación del libro e impresión, claramente. Entonces, ahora sí, pues estamos como en la otra fase en el que nosotros ya podemos decir, bueno, pero con esto que ya cargamos como unas historias, ya cargamos con unas responsabilidades también que nos generaron esas historias y ahora las vamos a querer transmitir a la sociedad y a la cultura. Y eso, en eso estamos ahora. Ajá, tenemos el Instagram, que es donde básicamente se va a publicar. Cuando tengamos la versión digital del cómic, se va a dar la información ahí. Cuando tengamos las fechas del lanzamiento oficial y de los eventos adicionales que vamos a hacer de divulgación, algunos de esos son talleres experienciales. Para aquel que no conozca qué es un taller experiencial, se lo resumo. Eso no es cátedra de gente allá adelante hablándole a usted y diciéndole qué es el cómic y qué es no sé qué y explicándole Sí. temas y teorías, sino es literalmente algo que usted va a hacer, experimentar por su cuenta, que es un poco más de juego y de aprendizaje colectivo, que aprendemos nosotros de ustedes y ustedes de nosotros y así es como funciona. Muy bien. Bueno, una enseñanza o una gran enseñanza que todo este proceso les haya dejado. Y no sé si también quieran incluir ahí un mensaje para la población de hombres trans que están cruzando tormentas o que están ocultando esa identidad y eso que llevan por dentro. No sé, algo que quieran ustedes transmitir. Pues yo voy a como empezar y es Dale. como creer en el poder de lo colectivo, porque eso es una gran enseñanza que me deja este proyecto, o sea, porque es una sinergia que se genera. Empezó entre dos, pero se fueron sumando cada vez más intenciones, más personas, más historias, y eso genera inspiración, genera motivación y admiración también hacia las historias, pero eso pues digamos que se concatena con un poco con el mensaje para las personas que sientan que, digamos, quieren explorar su identidad o quieren expresarse más libremente. Y es justamente que a través del otro y a través de lugares donde te validen, a través de estar como en cercanía con otras personas, es mucho más bonito el proceso y surgen muchas cosas en el proceso que pueden alimentar ese proceso de construcción de identidad. Entonces, si nosotros encontramos formas de construir, pero dejar huella, sea este libro, este cómic, este libro ilustrado, sean las miles de creaciones artísticas, pinturas, arte, canciones y demás, todo eso es lo que permite que nosotros trascendamos. Es decir, que no seamos más que simplemente las personas que salen una vez al año a hacer una marcha.
porque sí, las marchas son importantes, pero lo que realmente cambia la sociedad a largo plazo es dejar una huella histórica. ¿Por qué? Porque cambia la esperanza de las personas. Saber que hay personas que yo ya conozco, que tengo amigos de la comunidad en las que he trabajado en proyectos que tienen 73, 74 años, que tienen vidas plenas y son muy felices a pesar de que incluso, por ejemplo, en el caso de la persona que estoy pensando en ese momento, él tuvo incluso cirugía de esto de, se me olvida la parte de aquí. Mm, Garganta, traqueostomía. eso, gracias. Entonces, Ok. el tema de, pues, por la enfermedad también ha tenido que enfrentar muchas dificultades y demás, pero de todas maneras, presenciar que una persona que tiene una identidad similar a la tuya, tiene una vida plena, tiene familia elegida o biológica que lo apoya, son cosas importantes, son las cosas que realmente llegan a tocar al resto del mundo. Y toda palabra y toda como mensaje que tenemos, toda emoción de nosotros es válida y es importante transmitirla. Mucha gente tendrá miedo. Mucha gente te dirá, no, es que me da miedo el rechazo, me da miedo y demás, el hecho de que me odien o que me vayan a hacer algo, etcétera, y es perfectamente válido. No todo el mundo tiene que pertenecer a la comunidad, no todo el mundo tiene que ser activista. Tú eliges hasta cierto punto en cuándo es seguro para ti tomar ese paso, pero también más allá de cuando de elegir cuándo es seguro para ti tomar ese paso, lo que tienes que recordar es que no estás solo. Y no solamente hablo de los tránsitos de la población LGTQ y en toda la comunidad trans, hombres trans específicamente, sino que hablo de absolutamente todo ser humano que esté pisando esta tierra. Mm. La vida es un viaje, todos transitamos, todos cambiamos, todos recorremos un camino y hay cosas que vamos a experimentar que sean difíciles. Eso no es que quite importancia, eso hace que las cosas que tú vives son más importantes porque le pueden enseñar a otros. Bravo, muy bien. Camila, con esta maravillosa experiencia que no tiene final, sino que se está extendiendo, ¿hacia dónde quieres llegar en tu carrera como psicóloga? ¿A dónde te gustaría llegar o a qué le apuntas? Bueno, pues a mí esto me abrió también un panorama porque yo venía a estudiar artes plásticas y Ok. dejé la carrera. Y entonces me recordó como esa chispa creativa, bueno, que yo he tenido siempre, pero la hizo más como realizable dentro del ámbito cultural. Entonces yo no tengo una respuesta hacia dónde quiero llegar. Tengo muchas preguntas y muchas, sí, muchas curiosidades. Y también yo hago muchas cosas. Entonces, porque a mí también me gusta mucho trabajar el cuerpo, también practico medicina china. También me gusta lo artístico, lo cultural, hacer proyectos, pero también, pues, digamos que ahorita me desempeño como psicóloga clínica. Entonces, yo soy una construcción y lo que yo quiero hacer con mi carrera vocacional, profesional, no se queda solamente, digamos que dentro de la psicología, sino que es una construcción que yo estoy apenas, digamos que tratando de darle un sentido y estoy muy emocionada, con muchos miedos, con, con muchas preguntas también. Em, entonces, pues sí, estoy viviendo en este momento mi proceso como de construcción vocacional. Muy bien, maravilloso. ¿Y tú, Andy? De manera muy similar a Cami, yo estoy abierta a lo que pase. Es decir, si a mí me llega un trabajo, bien. Si consigo algún tipo de beca, bien. Si logro meterme en otra carrera, hago un diplomado, lo que sea, lo que venga en el mundo, bacano, porque nunca uno para de aprender. Sin embargo, yo sí tengo un pensamiento un poco más de, no el cómo yo voy a llegar allá, pero dónde voy a llegar. No tengo afán de llegar allá, pero en algún punto llegar. Sí. Yo tengo muchas personas que durante mi proceso de carrera admiré profundamente y admiro todavía, que fueron profesores y profesoras. Entonces, quiero, o sea, a pesar de que técnicamente por el título ya les puedo decir colegas, quiero tener esa capacidad de en algún momento de realmente decirles colegas con todo el peso de esa palabra. Es decir, eh, mi idea en algún momento es ser un tipo de psicóloga que no solamente trata lo, como dice Cami, una sola área. A mí me gusta lo clínico, pero me gusta lo social y me gusta incluso también lo educativo. Lo organizacional lo hago, pero no es como que me encante. Se me da muy bien, no significa que se me dé mal. De hecho, mi práctica fue en eso, se me da muy bien. Pero mi alma es un alma creativa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo quiero crear y que esa creación también se vea reflejada en las otras áreas profesionales. En- y quiero investigar, quiero hacer investigaciones, quiero seguir impactando con este tipo de proyectos que terminan siendo cosas muy bacanas y hasta a largo plazo. Quiero seguir haciendo mi activismo.
pero también quiero que eso que hago en el resto de mi vida se vea reflejado en la práctica como terapeuta, como pues profesional de psicología clínica. ¿Qué significa eso? En algún momento voy a terminar de aprender, ya empecé, pero tengo que terminar de aprender lengua de señas. Mm. Tengo que terminar de aprender más idiomas. Tengo que adicionalmente educarme más en temas de diversidad sexual y de género, porque hay tipos de terapias específicas que pueden acompañar para ese tipo de poblaciones. He estudiado feminismo no de manera profesional porque no existe tal título, pero sí de muchos tipos de talleres y demás, y eso también se va a ver reflejado en mi como labor profesional. Adicionalmente, cómo acercarse a víctimas de conflicto armado o de violencia sexual. Ese tipo de cosas son mis bases y son cosas que aspiro a llegar a tener. No tengo afán de que se den porque la vida a uno lo lleva donde uno tenga que ir. Pues Camila, Andy, gracias por compartir esta experiencia que estoy seguro que va a inspirar no solamente a personas que estudian psicología, no solamente a hombres trans, a muchísima gente. Estoy seguro que les va a llegar muy bien esta charla porque es que ustedes tocan muchos aspectos de la vida y eso me ha gustado tremendamente. Aquí vamos a poner el enlace para que estén pendientes de la publicación y muy seguramente de los futuros estímulos que llegarán. No creo que se vaya a quedar eso en dos estímulos nada más por lo que ustedes han contado. Así que gracias. Gran abrazo desde el altiplano cundiboyacense y les deseo todo lo mejor. Y este canal, que aunque pequeño, se hace con amor y estará abierto para ustedes cuando quieran, cuando necesiten. Genuinamente, muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu canal. Placer No, conocer. feliz. Bueno, cuando vean este video, era de noche. Empezamos en la tarde, ya es de noche. Bueno. Gran abrazo. Andy, Camila y cada persona que estuvo involucrada en este proyecto de encontrarse en el camino, muchísimas gracias por compartir esta información y felicitaciones por este extraordinario trabajo. Esta es la cuenta en Instagram para que no pierdan de vista el trabajo que viene realizando este magnífico equipo y por supuesto la próxima publicación de encontrarse en el camino. Nuevamente, felicitaciones. Señoras y señores, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Ruta 50. ¡Gran abrazo!